Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Fue un error o una estrategia dejar a Can Yaman para el final en esta noche inolvidable en España? La noche en Madrid prometía ser una de esas veladas mágicas que quedan grabadas en la memoria de todos los presentes y, por supuesto, en la historia del mundo del espectáculo, ya que la ciudad brillaba con una luz propia, reflejando la emoción que se sentía en el aire, una emoción que solo los grandes eventos pueden generar, y en el centro de toda esta expectativa se encontraba el carismático y talentoso Can Yaman, quien había llegado a España con la ilusión de un niño y la elegancia de una estrella mundial, listo para conquistar una vez más el corazón de su público español que tanto lo adora. La alfombra roja estaba desplegada, esperando los pasos de las celebridades más importantes del momento, pero nadie causaba tanto revuelo como él. Su presencia era el imán que atraía todas las miradas y todos los flashes de las cámaras. Sin embargo, lo que nadie sabía, ni siquiera el propio Can, era que esta noche le tenía preparada una sorpresa que pondría a prueba sus nervios y su paciencia de una manera que jamás hubiera imaginado. Mientras los fans gritaban su nombre con una pasión desbordante, él sonreía y saludaba, ajeno a la tormenta de emociones que estaba a punto de desatarse dentro del recinto de la ceremonia. Porque la organización había planeado algo muy distinto a lo que todos esperaban, algo que dejaría a todos en shock y que convertiría la velada en un thriller emocional. Estoy muy feliz de estar aquí. España es como mi segundo hogar, decía Can a los periodistas en la entrada, con esa sinceridad que lo caracteriza, pero sus ojos brillaban con una mezcla de alegría y una ligera ansiedad. Quizás presintiendo que la noche sería larga. Una vez dentro del teatro, la atmósfera era de pura elegancia y sofisticación, las luces se atenuaron y la ceremonia comenzó con los discursos habituales y las primeras entregas de premios. Todo parecía transcurrir con normalidad, pero a medida que pasaban los minutos y se anunciaban ganadores en diversas categorías, el nombre de Can Yaman no aparecía por ninguna parte. Y esto comenzó a generar un murmullo inquietante entre los asistentes. Sus seguidores, que seguían la transmisión en vivo desde todos los rincones del mundo, empezaron a llenar las redes sociales con preguntas y preocupaciones. ¿Dónde está el premio de Can?, se leía en miles de comentarios. Y dentro del teatro, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Can, sentado en su butaca, mantenía la compostura, aplaudiendo cortésmente a cada colega que subía al escenario, pero por dentro, la duda empezaba a sembrar su semilla. ¿Se habrán olvidado de mí? ¿O acaso no gané nada?, pensaba él, mientras intentaba mantener esa sonrisa perfecta que tanto nos enamora, pero sus manos, entrelazadas con fuerza, delataban su nerviosismo. La gala avanzaba y los premios más importantes ya estaban siendo entregados: mejor actriz, mejor director, mejor serie dramática, pero la categoría en la que todos esperaban ver triunfar a Can seguía sin mencionarse. Y fue entonces cuando el miedo real se apoderó de él y de todos nosotros. Esto es muy extraño, deberían haberlo llamado ya, le susurró su manager al oído, con un tono de preocupación que no hizo más que aumentar la ansiedad del actor, quien solo asintió levemente sin atreverse a decir palabra, temiendo que si hablaba, su voz temblaría delatando su estado emocional. De repente, el presentador anunció que la ceremonia estaba llegando a su fin, y un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Las caras de incredulidad se multiplicaban y Can sintió un frío recorrer su espalda, pensando que quizás todo había sido un malentendido y que se iría de Madrid con las manos vacías, un pensamiento que le dolía más por sus fans que por su propio ego. No puede ser, esto tiene que ser una broma, murmuró Can para sí mismo, bajando la mirada por un instante, sintiéndose vulnerable en medio de tanta gente, sintiendo como la decepción empezaba a nublar su vista. Pero justo en ese momento, cuando la esperanza parecía haberse desvanecido por completo, las luces del escenario se apagaron y un foco solitario iluminó el centro. El presentador, con una sonrisa misteriosa, tomó el micrófono y dijo: «Damas y caballeros, hemos dejado lo mejor para el final, porque hay estrellas que brillan tanto que necesitan su propio momento».
Un momento donde nada más importe, y en ese instante, las pantallas gigantes del teatro se iluminaron con las imágenes de los mejores momentos de Can Yaman en sus series, arrancando un grito ensordecedor de la audiencia presente. El corazón de Can dio un vuelco, pasó de la tristeza absoluta a una euforia incontenible en cuestión de segundos, al darse cuenta de que no lo habían olvidado, sino que lo habían reservado como el gran cierre. El broche de oro de la noche, una distinción que solo se le otorga a las verdaderas leyendas. El premio a la estrella internacional más impactante del año es para Can Yaman, gritó el presentador, y el teatro se vino abajo con los aplausos, mientras Can, aún en shock, se levantaba de su asiento con las piernas temblorosas pero con el alma llena de gratitud. Caminó hacia el escenario, sintiendo el cariño de la gente como un abrazo cálido, y al recibir el trofeo, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de pura emoción liberada. Pensé que se habían olvidado de mí, confesó al micrófono con una risa nerviosa que contagió a todos, mostrando su lado más humano y humilde. Este susto ha valido la pena solo por sentir este amor tan inmenso que me dan. Gracias España. Gracias a todos por esperar hasta el último segundo conmigo. Sus palabras fueron sinceras y directas al corazón, demostrando que detrás del galán hay un hombre sensible que valora cada gesto de cariño. La noche que comenzó con incertidumbre terminó con una explosión de alegría, y ese shock inicial se transformó en la anécdota más dulce de su carrera, recordándonos que a veces lo mejor se hace esperar para ser disfrutado con mayor intensidad. Fue una prueba de fuego para sus nervios, pero también una confirmación de que su lugar en el estrellato es indiscutible y que su brillo no se apaga, ni siquiera cuando lo dejan para el final. Al bajar del escenario, todavía con el trofeo en mano, Can comentó a sus allegados, nunca había sentido tanto miedo y tanta felicidad en una misma noche, esto es una locura maravillosa. Y esa frase resume perfectamente lo que fue esta gala, una montaña rusa de emociones donde el amor triunfó sobre la duda. Ahora, Can regresa a casa no solo con un premio, sino con la certeza de que su público siempre estará ahí, esperando por él hasta el último momento, pase lo que pase. Queridos amigos, ¿qué hubieran sentido ustedes en el lugar de Can Yaman al ver que la gala terminaba y no decían su nombre? ¿Creen que fue una buena estrategia de la organización dejarlo para el final o fue demasiado cruel con nuestros nervios? Espero sus comentarios abajo, quiero leer todas sus opiniones sobre esta noche de infarto. No olviden suscribirse al canal para más noticias emocionantes, activar la campanita y compartir este video con todos los fans de Can. Hasta la próxima.